Del día de hoy. Lo primero que hay que referir es que tenemos o atravesamos por una coyuntura mundial por demás histórica. Por supuesto que ha propiciado que la sociedad tenga que recurrir a formas novedosas en sus comunicaciones y en general en sus relaciones sociales para procurar la continuidad de sus dinámicas, porque hay dinámicas, digo, que son imposibles de suspender. Y eso es justamente lo que la universidad se ha propuesto hacer al implementar sistemas de comunicación, de información, de interacción para no suspender su actividad académica como consecuencia de la pandemia de la que todos estamos no solamente perfectamente enterados, sino altamente preocupados. Suele decirse que todas las crisis son oportunidades para romper con el pasado, para introducirnos en formas y experiencias novedosas, que en este caso muy seguramente nos dejará huellas positivas, que van a ser sin duda trascendentes para la sociedad que va a surgir en el día de mañana una vez superemos esta emergencia mundial. Estoy absolutamente convencido que más temprano que tarde retornaremos a nuestras formas de vida usual, pero sin duda que esta experiencia universal que nos ha permitido conocer otras dimensiones, pues no va a pasar desapercibida. Pero por fortuna, la tecnología nos permite hoy interactuar a través de medios como este que estamos utilizando para continuar el proceso de formación profesional en que institución, ustedes y nosotros estamos profundamente comprometidos. Decía un célebre pensador que cualquier tecnología suficientemente avanzada es como equivalente a la magia. Y gracias a esta magia, que en lo personal es altamente prodigiosa, pues vamos a proseguir esta relación académica. Bien, jóvenes. En segundo lugar, y antes de iniciar la charla, quiero hacer una referencia a la evaluación que tenemos en suspenso, que estaba programada para el día de hoy, pero por disposiciones de la universidad apenas obvias y entendibles, pues Doctor, no. perdón, qué pena le interrumpo. Teniendo en cuenta que hay compañeros que no se han podido conectar, ¿su merced está grabando? Sí, ¿Sí? la clase Ok, se está muchas gracias. grabando, sube Muchas gracias. a la plataforma y allá la pueden consultar. Vale, qué pena. No se preocupe. Entonces decía que en relación con la evaluación que tenemos pendiente, pues no se puede realizar porque las circunstancias no lo permiten, apenas entendible y obvia la decisión tomada por la universidad. Pero yo he llegado a considerar que para no tener traumatismos en relación con la nota, todos los ejercicios de actividad, de seguimiento, todas aquellas guías que ustedes han resuelto en los días en que les he dejado actividades para desarrollar en clase, las voy a valorar y la suma de todas esas actividades pues, va a constituir la nota del primer corte. Tengo la seguridad de que no va a haber mayores traumatismos académicos y que pues todo el grupo ha trabajado con juicio en el desarrollo de estas actividades y seguramente las notas van a ser altamente favorables. De manera que creo que así superamos este inconveniente de la nota y no nos genera más trauma. Ahora, el estudiante que quiera someterse a una evaluación, pues en el momento en que la universidad no lo autorice, haremos la práctica correspondiente. En ese orden de ideas, a más tardar el día lunes, las notas estarán publicadas en la plataforma para que ustedes las puedan consultar. Bueno, bien, entremos en materia. En las últimas clases nos habíamos venido introduciendo en el tema de los grandes legisladores atenienses. En ese orden, tuvimos oportunidad de hacer referencia al señor Dracón, a las medidas por él implementadas que produjeron transformaciones en la sociedad de Atenas de su tiempo. Vimos las características, digamos, más sobresalientes de las medidas o acciones tomadas por el señor Dracón. De igual manera, destacamos al señor Solón como otro de los grandes gobernantes de la sociedad ateniense. En cuanto a Solón, tuvimos ocasión de referirnos al sinnúmero de medidas por las que, o a las medidas que adoptó
para el mantenimiento del orden, por una parte, y por otro lado, para el desarrollo de la sociedad ateniense de su época. Introdujo reformas políticas. Ustedes recordarán que él fue el creador del Areópago, la institución de gobierno, la institución de consulta, más que de gobierno, que se creó para asesorar a los arcontes, que eran el poder ejecutivo, y la creación de las eclesias, que eran las asambleas realmente de carácter popular. Introdujo también el señor Solón la creación de los consejos obules, que eran los organismos tal vez más expresivos de la democracia que los griegos practicaron, y las elias, que eran los cuerpos judiciales a través de los cuales se administraba la justicia en la sociedad ateniense, cuerpos que en tanto eran ampliamente democráticos, estaban conformados por aproximadamente 500 o 600 personas. El señor Solón tomó también medidas de carácter social económico, entre otras la abolición de la esclavitud por deudas que se había implantado desde los tiempos de Dracón. Solón elimina esta condición y eso produce un gran alivio en la sociedad ateniense. Y finalmente, pues estableció la pena capital en relación con lo que había impuesto Dracón únicamente para los delitos considerados realmente de altísima o de mayor gravedad, y estableció que los extranjeros que se radicaran en Atenas, junto con su familia, y desarrollaran actividades productivas o comerciales, pues podían tener o adquirir la condición de ciudadanos atenienses. Por manera que aquí recapitulo algunas de las medidas adoptadas por el señor Solón, que prohibió también, entre otras cosas, que los esposos vendieran a su familia, a su esposa o a sus hijos como esclavos, y prohibió que éste también tomara medidas de expulsión del hogar para con sus familiares. Pero tal vez la reforma más trascendente del señor Solón, que la había postergado para referir en la última clase, pues la última clase viene a ser la de hoy para retomar el tema, es la reforma de carácter censitaria o timocrática que él adopta para reestructurar a la sociedad ateniense. El señor Solón estructura a la Atenas de su tiempo a partir de 4 grandes clases sociales. Doctor, qué pena le interrumpo. ¿Sí? Doctor, qué pena le interrumpo. Dígame. Muchos compañeros están tratando de ingresar y no han podido. A ver si de pronto su merced los acepta. A ver, yo tengo aquí admitir todo, pero no me entra. Bueno, aquí ya entraron todos, sí, efectivamente. Eso. Ya tengo, voy a mencionarles que Listo, doctor, muchas gracias, muy amable. Voy a citar a los que aparecen en pantalla: Javier Díaz, Raúl Briceño, Trinidad, Álvaro, Edwin Roa, Gabriel Vargas. A todos, ya los veo a todos conectados. Sí, veo aquí a Jardín en la Colina, Virgen Santísima, Leslie Quintero, Kevin Daniel Fontecha, Luis Castañeda, María Alejandra Cárdenas y O'Brien Durán. Bien, me imagino que en el curso de la sesión me figuran 20 participantes, creo que está más o menos la generalidad del curso. Entonces decíamos que el señor Solón, una de sus grandes medidas es la adopción de un sistema social político de carácter timocrático o censitario. ¿Qué es un gobierno timocrático? Un gobierno timocrático es aquel que establece que solo podrá ser ejercido poder por los ciudadanos que tienen una capacidad de ingreso, de renta o de producción. Valga decir que poseen un capital determinado, que tiene una capacidad de producción como mínima en unos niveles que la ley fija, o que tiene una determinada propiedad cuantificada, por supuesto, en una unidad económica. La palabra timocrático es de origen griego. El prefijo timé significa honor y el sufijo kratos, como ustedes ya lo saben, pues es poder.
Por manera que en las sociedades timocráticas, también llamadas sociedades censitarias, los ciudadanos cumplen un papel en la política según la clase social a la que pertenezcan. Y ese es el sumo, el gran contenido de la reforma que adopta el señor Solón, que decimos organiza la sociedad fundamentalmente en 4 grandes clases sociales. Antes de describir las clases sociales, digamos que los griegos tenían una unidad de medida que era la llamada medimnos, una unidad de medida de producción agraria que tenían los griegos. Los medimnos puede equivaler en cuanto a unidad de peso aproximadamente entre 27 y 31 kilos de producción. ¿Sí? Nosotros hablamos en los tiempos de ahora de arrobas, de cargas, dicen en el lenguaje campesino, de kilos, pero los griegos para estas mediciones tenían una unidad que se llamaba medimnos, que digo, cuando se trataba de calcular en peso, equivalía más o menos a entre 27 y 31 kilos de lo que nosotros hoy en día conocemos como tal. ¿Por qué no hay una medida exacta? Porque ellos la valoraban según el tipo de peso. Por ejemplo, la cebada la estimaban el medimno en 27 kilos, el trigo lo estimaban en 31 kilos, y entre esas 2 cifras oscilaba la medición de la producción agraria que los griegos ejercían. Pero cuando se traducía en volumen, en litros, la unidad era equivalente a lo que hoy conocemos aproximadamente como 50, 51 litros. De manera que esas eran las referencias, digamos, de medida que los griegos practicaban y sobre la cual estructuran a la sociedad griega en 4 grandes clases sociales. ¿Cuáles son esas 4 grandes clases sociales? La primera clase es la que los griegos denominaron los pentacosiomedimnos. Pentacosiomedimnos, penta de 5, el prefijo 5, pentacosiomedimnos. Medimnos es la unidad de medida, es decir, lo que significa el término es aquellas personas que tenían capacidad de ingresos o de producción como mínimo, desde luego superior también a 500 medimnos, la unidad de medida a la que me refería. Estos ciudadanos eran la clase social más alta porque eran los de la capacidad de producción mayor. ¿Qué es lo que hace Solón? En la sociedad griega se tiene poder según la capacidad de producción, según la capacidad de riqueza que los ciudadanos generan. Por eso estructura la sociedad en 4 grandes clases sociales a partir de su producción, tomando como referencia la unidad de los medimnos. Los pentacosiomedimnos disponían de la plenitud de sus derechos políticos, valga decir, podían elegir a sus gobernantes, pero también gozaban de la posibilidad de ser elegidos para cualquier cargo, para cualquier dignidad de carácter gubernamental, incluida la dignidad de arconte, que ustedes ya saben que significaba la más alta condición de ejercicio del poder en la sociedad ateniense. Ahora, en tiempos de guerra, los pentacosiomedimnos ejercían los más altos cargos militares. Naturalmente recibían formación para ello. Y eran los que generalmente se desenvolvían, transitaban, cumplían sus funciones militares generalmente en la naval, en la flota naval, en los barcos de guerra de los atenienses. Recuerden que hemos dicho que Atenas tuvo una flota naval muy importante para su época, realmente muy poderosa. Los medimnos, en virtud de esta circunstancia, pues tenían los más altos, los pentacosiomedimnos, no digo, en virtud de esta circunstancia, pues tenían los más altos cargos y las más altas dignidades u honores de carácter, no solamente gubernativo, sino también de orden militar. La segunda clase social es la denominada de los hipeis, hipeis, con H-I-P-P-E-I-S. Formaban parte de este estamento social aquellos ciudadanos que tenían una producción que oscilaba entre 300 y 500 medimnos. Al igual que los pentacosiomedimnos, también tenían los mismos beneficios
políticos, valga decir, podían acceder a cargos de elección y podían participar de la misma manera en la elección de sus gobernantes o de sus dignatarios. La diferencia en relación con los primeros es que ellos para la actividad militar prestaban su servicio en las tropas de la caballería, que era honorífica también en la sociedad ateniense. Formar parte de la caballería en las huestes o en las milicias atenienses era un honor, no cualquiera llegaba a formar parte de esta unidad o de estas agrupaciones militares, pero tenía a su cargo el deber de proveerse el armamento y de mantener el caballo por su propia cuenta, es decir, si quería formar parte de la caballería y tenía el derecho en cuanto era del grupo social o de la clase de los hippeis, pues debía autofinanciarse su dotación, su instrumental militar y por supuesto tener siempre a disposición el caballo que era necesario para formar parte de estas tropas. La tercera gran clase social de la timocracia instaurada por el señor Solón es la denominada de los seugitas, seugitas con Z, Z-E-U-G de gato y T-A-S, seugitas, que se estimaba estaba conformada por los ciudadanos que tenían una capacidad de ingresos o de producción entre 200 y 300 medimnos. Estos ciudadanos no podían elegir, ni podían ser electos, ni participar, por supuesto, en ningún tipo de elección, porque su capacidad pues no se valoraba como suficiente aporte para incluirlos dentro de quienes tomaban decisiones de carácter político. Y en los tiempos de guerra, o valga decir, para formar parte de los ejércitos o de las milicias atenienses, se integraban a los hoplitas. Los hoplitas era la infantería, ¿sí? La tropa que caminaba, lo que tradicionalmente conocemos en la milicia como la infantería, pero debían igualmente financiarse el costo de sus armamentos, de sus corazas, de sus escudos y en general de los implementos de ataque o de defensa que las tropas requerían para cumplir sus objetivos o propósitos militares. Y por último, la clase de los tetés, T-E-T-E-S, los tetés, que eran las clases o era el estamento social conformado por aquellas personas que tenían una... ¿Sí? Doctor, qué pena, increíble. Hay compañeros que no han podido ingresar y están esperando. No, pero yo ya no puedo hacer más porque es que yo le marco aquí admitir todo y pues ahí me está entrando, me figuran 24 participantes en la lista. Sí, a ver, vamos a marcar aquí a todos nuevamente. Sí, ahí me figuran 24 participantes, no sé ahí si la falla de dónde dependa. De todas maneras, ustedes saben que las clases quedan grabadas en la plataforma y ahí las pueden consultar para quienes no pueden vincularse por alguna circunstancia o para quienes desean repasar el texto de la clase, ahí la van a encontrar. Bien, finalmente decíamos que la última clase estaba conformada por un estamento denominado tetés, integrado por los ciudadanos cuya capacidad de producción era inferior a 200 medimnos. Por supuesto, no podían ejercer ningún derecho de carácter político, ni elegir, ni ser elegidos, y en relación con las formaciones militares, pues eran los soldados, digamos, el soldado raso, el típico soldado, o cuando se vinculaban a la armada o a la flota naval ateniense, eran los que cumplían la función de remeros, los que impulsaban con el remo las distintas naves que generalmente circulaban por el mar Mediterráneo y que integraban lo que ya hemos dicho, una muy prestigiosa y muy fuerte flota naval ateniense. Por manera que esa fue la reforma, digamos, timocrática, la estructuración de la sociedad ateniense en clases sociales a partir de su capacidad de producción. ¿Cuál es el hecho trascendente de esta reforma social? Que elimina la estructuración de la sociedad que hasta entonces se conocía a partir del linaje,
de carácter social. Se vale políticamente en la sociedad ateniense de Solón, en tanto los ciudadanos aporten al desarrollo de la sociedad. Ahora, eran aportes medidos en unidades que expresaban producción agraria, producción de alimentos. Entre más aportaban al mantenimiento de la sociedad ateniense, pues eso era lo que Solón valoraba, su mayor capacidad de carácter político. Y digo, rompe con lo que hasta entonces era la tradición ateniense de que al poder solamente se llegaba a partir de la condición más social, aristocrática, de linaje que se tenía para esa época. En esos términos resumimos la gran reforma censitaria del señor Solón, que la sumamos a los otros hechos que ya hemos destacado como trascendentes en la gestión gubernativa de Solón, a quien la historia considera como uno de los más grandes gobernantes que tuvo la Grecia antigua. Recordemos que a lo largo del curso hemos formulado que Atenas tiene particularmente 2 siglos, aproximadamente 200 años de un gobierno que es profundamente democrático, de instituciones con naturaleza o de esencia fundamentalmente democrática. Y estas instituciones democráticas con Solón cobran un gran auge. Ustedes repasan las instituciones que presentábamos en la última clase creadas por él y ahí van a encontrar las expresiones ciertas de lo que fue una democracia muy avanzada, unas formas de democracia que algunos han calificado de democracia directa en todo el sentido del término o de la palabra. Bien, con la muerte del señor Solón, pues obviamente se producen relevos gubernamentales que llevan a que Atenas conozca otro conjunto de gobernantes. Lo sucede Pisístrato. Pisístrato no es tan de avanzada como el señor Solón, por el contrario, en algunas medidas se torna un tanto regresivo, pero en lo fundamental, tanto durante los gobiernos de Pisístrato, de Clístenes y de Efialtes, que son los gobernantes que suceden al señor Solón, pues digamos que la democracia griega en su esencia y en sus elementos nucleares o fundamentales se conserva, se sigue practicando, se sigue manteniendo. Hasta que nos encontramos con el surgimiento de uno de los más grandes, si no el más grande gobernante que tiene la Atenas, el llamado siglo de oro de la sociedad griega, el señor Pericles. Pericles, el célebre gobernante de Atenas en particular, que es un ícono en general de la sociedad ateniense de su época. Pericles, para ubicarlo un tanto en el contexto histórico, se tiene por nacido en el año 494 a.C., de una familia también muy aristocrática, tuvo una gran educación en todos los campos, en los campos humanistas. Pericles es también un filósofo, y algunos afirman que de todos los que fueron gobernantes, es decir, ejercieron poder, autoridad, mando en la sociedad ateniense, tal vez Pericles fue el que más practicó, el que más ejercitó la actividad de la filosofía. Porque hay expresiones profundamente reflexivas con contenido o carácter filosófico que se conocen del señor Pericles, orador formidable, importante estadista y en general uno de los grandes políticos o gobernantes. Decía hace un instante, si no el más, como lo consideran muchos, gobernante que tuvo la Atenas de su época. El señor Pericles gobierna puntualmente entre los años 461 y 429 a.C. Estas fechas son importantes, sobre todo la última, porque cuando Pericles muere ya Atenas había iniciado la famosa guerra del Peloponeso con Esparta, que hemos dicho que duró aproximadamente 27 años y cuya culminación con el triunfo de Esparta significó prácticamente la caída del gran desarrollo y de la gran preponderancia histórica que tuvo Atenas y que durante 2 siglos aproximadamente le permitió convertirse en el gran centro, epicentro o faro cultural, político y social del mundo de su época.
Al señor Pericles se le atribuyen un sinnúmero de realizaciones como gobernante. Realmente fueron muchas sus obras, digamos, de ingeniería, las construcciones, las obras arquitectónicas, las construcciones en general que hizo en Atenas, que la embellecieron muchísimo, dicen los historiadores, y la colocan como una de las ciudades más hermosas que la humanidad pudo haber conocido por aquel entonces. Pericles toma una serie de medidas, me voy a permitir simplemente enunciarlas a título de resumen. Mantiene y por el contrario, no solamente mantiene o no por el contrario, sino afianza, desarrolla todavía más los conceptos de democracia directa mediante la creación de cuerpos como el IEA, que era una especie de tribunal popular, la ampliación que hizo de la Bulé, que era la asamblea que se tenía como cuerpo consultivo, y de la Eclesia, la asamblea del pueblo, en donde amplió la capacidad de discusión de los temas sobre los cuales los ciudadanos podían pronunciarse de manera directa. Bien, digamos que a título de resumen, esas son las grandes medidas que adopta el señor Pericles, a quien se puede resumir como el gran arquitecto de la Atenas de su época, como el gran impulsor de las reformas democráticas y el que libra una batalla incesante por preservar en la Atenas de su época la forma de gobierno constituida sobre la base del concepto de la democracia directa. Las tres nociones, los tres elementos de que hablábamos en las últimas clases que conforman el concepto de la democracia griega. Y cuando digo esto último es porque ya en Atenas se comienzan a producir reacciones de carácter político contra las formas de gobierno democráticas. Por eso se resalta en el señor Pericles su esfuerzo gubernativo por mantener en la sociedad griega este tipo de instituciones que lamentablemente con la guerra del Peloponeso pues culminan al perder Atenas la guerra que sostuvo con los espartanos. Pericles muere en el año 429 y miren ustedes las curiosas coincidencias. Pericles es víctima de una de las grandes epidemias que azotó a la sociedad ateniense de su época. Recordemos muy rápidamente, a propósito de la coyuntura por la que estamos atravesando, que una de las grandes pandemias que la humanidad ha conocido es la llamada peste de Atenas, que se suscita en esta ciudad o se presenta en Atenas aproximadamente hacia los años 430, 429, justamente cuando Atenas iniciaba su guerra con Esparta, que tuvo comienzos en el año 431 a.C. Y fueron de malas los atenienses con esta pandemia, porque la pandemia azotó de una manera muy fuerte no solamente a la Atenas en general, sino a las tropas atenienses. Se calcula que murieron aproximadamente 10.000 integrantes de las huestes militares atenienses, que hubo en Atenas en aproximadamente 2 años 50.000 muertos, incluidos pues ciudadanos, esclavos, todas las personas residentes, y naturalmente las 10.000 unidades militares, los 10.000 soldados, los 10.000 integrantes de las fuerzas militares, y eso no solamente causó de alguna manera un grado de desmoralización en las tropas atenienses, sino que por supuesto, muy a pesar de que la guerra concluye muchos años después, se anota por algunos observadores de esta guerra, por algunos analistas de la guerra y por algunos analistas de orden militar, que eso influyó considerablemente en la fortaleza de las tropas atenienses y que finalmente pues repercute en la pérdida de la guerra con los espartanos. Pericles muere en el año 429 víctima de la pandemia, víctima de esa peste que azotó a Atenas, que, insisto, la historia la registra como una de las grandes pandemias de la humanidad. Pericles muere junto con 2 de sus hijos, víctima de esta pandemia, y no solamente la muerte de Pericles, que además de ser un gran gobernante, era muy querido, en términos de hoy las encuestas lo favorecían altamente al interior de la Atenas de su época, sino que la guerra misma
y en general el cambio de las condiciones de vida en la sociedad ateniense, pues produce un gran desconcierto y los atenienses finalmente ven morir su época gloriosa con el gobierno de Pericles, con la muerte de Pericles y por último con la pérdida de la batalla que sostuvieron con los espartanos. Dando un salto rápido, digamos que ya nos encontramos con las formulaciones de carácter filosófico-político que hicieron los filósofos griegos, esa gran triada de pensadores, don Sócrates, don Platón y don Aristóteles, los tres grandes filósofos de la cultura griega, no los únicos. Grecia, por demás, como lo hemos advertido a lo largo del curso, tuvo la suerte, la fortuna de mostrar un amplio abanico, un extenso número o portafolio de filósofos, de pensadores y de científicos. Para la época los científicos se asimilaban, se confundían a los filósofos, porque la ciencia era básicamente una actitud reflexiva que partió de los cuestionamientos de carácter filosófico. Por eso, durante la época de los griegos se habla de las ciencias naturales y de la filosofía justnaturalista, porque los dos conceptos coinciden. Pero bien, saltando un poco ese tema, resaltemos por último, para concluir este tema de los griegos, los aportes que en particular, sin desconocer los conceptos formulados por Sócrates, trascendentes en la formación del hombre como ser político, el concepto del hombre virtuoso como condición necesaria para el ejercicio de la función de poder en la sociedad ateniense, sin desconocer, por supuesto, los aportes del señor Platón en la formulación del tipo de ciudad ideal a la que debían llegar los griegos para tener unas condiciones de vida altamente satisfactorias, digamos, por ser mucho más aterrizadas, reales y por corresponder los conceptos a los tiempos que nosotros aún hoy en día vivimos, pues tenemos el aporte del señor Aristóteles, de los que hemos hecho mención en oportunidades anteriores y que me permito resumir aquí en dos grandes manifestaciones. La primera, la gran formulación que hace Aristóteles al advertir, tras sus estudios constitucionales, que es una característica de todas las sociedades que el poder se manifieste fundamentalmente a través de tres formas: de la función de dar un ordenamiento al que la sociedad debe someterse, lo que hoy llamamos la función legislativa. Hay alguien en las sociedades que dicta el derecho o el orden normativo por el cual se regula la sociedad. La función ejecutiva, que hoy conocemos con tal denominación, valga decir la función de gobierno, alguien que hace cumplir esas disposiciones, y la función judicial, en los cuerpos judiciales que hoy conocemos y que, pues, obvio, tienen como función sancionar o reprimir, declarar las responsabilidades de quienes se aparten del cumplimiento de la normatividad. Es Aristóteles el gran diseñador, el gran constructor de este planteamiento, que no lo desarrolló, desafortunadamente, lo dejó simplemente esbozado y que es retomado muchos siglos después por los filósofos políticos de la parte alta de la Edad Media y cuyas elucubraciones, cuyos retoques, cuya mejor elaboración teórica o desarrollo del planteamiento de Aristóteles es lo que le permite finalmente al señor Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, llegar a las conclusiones en materia de ramificación del poder público en las sociedades, el principio de la división del poder en las tres grandes ramas que hoy en día practicamos en la generalidad de las sociedades políticas del mundo. Por manera que ese es el primer gran aporte del señor Aristóteles. El segundo gran aporte, del que también ustedes ya tienen plena noticia, es la estructuración de las formas de gobierno en las sociedades atenienses. Aristóteles advierte que hay dos grandes formas de gobierno: las formas puras y las formas impuras. Las formas puras son aquellas que tienen una característica común: en cuanto el ejercicio del poder se haga en función de los intereses del pueblo, de la sociedad, tendrán la calificación de formas puras.
Y esas formas puras, advierte el señor Aristóteles, pueden ser de tres clases. En primer término, la llamada monarquía, gobierno ejercido por una sola persona, un monarca, un rey, un gobernante, en todo caso una sola persona, que ejerce, insistimos, su poder en función de la satisfacción de los intereses o de las necesidades colectivas o de la sociedad que regenta. En ese sentido es pura cuando el poder es ejercido por el monarca con la exclusiva función y con la mira única de satisfacer los intereses del grupo social al cual gobierna. La forma aristocrática como la segunda forma pura de ejercicio del poder, que no es otra cosa distinta en el juicio de los griegos que el gobierno de unos pocos, de unas pocas personas, generalmente de un estamento social, de un grupo social cualquiera, que ejerce el poder también bajo el criterio rector de lo que es la forma pura en función o en interés de satisfacer las necesidades de la sociedad. Y en tercer lugar, las formas de gobierno democráticas que tienen como propósito la satisfacción de los intereses de toda la sociedad y es un gobierno ejercido por toda la sociedad. Pero Aristóteles resaltó igualmente las formas de gobierno impuras, es decir, cuando las formas puras pierden el sentido para el cual han sido diseñadas, valga decir, el gobierno o el poder se ejerce por quien tiene la capacidad de hacerlo, no en función del interés del grupo social, sino en función de sus intereses personales, exclusivistas o de grupo. Dice Aristóteles, las formas de gobierno se vuelven impuras, se degradan, se degeneran, y en ese orden de ideas, las formas de gobierno monárquicas pueden caer en gobiernos despóticos, gobiernos tiránicos, las tiranías, hoy diríamos gobiernos de carácter dictatorial. Cuando son las aristocracias las que caen en formas impuras, esos gobiernos entonces se transforman de aristocráticos a gobiernos oligárquicos, gobiernos de unos pocos, que ejercen su función únicamente con miras a la satisfacción del interés del grupo social que detenta el poder. Y finalmente, cuando las formas de gobierno democráticas igualmente se convierten en formas impuras, se degradan, se descomponen a juicio de Aristóteles, pues caemos en formas de gobierno populistas, en donde el discurso de la satisfacción de los intereses generales de la sociedad, supuestamente ejercido el poder por todos los ciudadanos, cae ejercido el poder a nombre de todos los ciudadanos para la satisfacción de un estamento o de un interés exclusivista de quienes en la práctica ejercen el poder. Digamos, a grosso modo, que esas son las las tres grandes formas de gobierno que caracteriza el señor Aristóteles y que, insistimos, constituyen también hoy las formas de expresión del poder en las distintas sociedades. No conocemos otras formas de gobierno distintas a las que Aristóteles pudo advertir. Bien, como quiera que el tiempo de grabación que tenemos programado se nos está un tanto agotando, quiero preguntarle al curso si hay algunas inquietudes, si hay preguntas, si hay dudas para absolver o resolver en los pocos minutos que nos quedan todavía de clase. Por manera que los oigo. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Pregunto, Trinidad habló de las formas puras, pero faltan las impuras. No, pues las impuras son, digo, cuando las formas ¿Se puras degradan las puras? se degradan, se convierten en impuras. Permítame un término un tanto fuerte. Cuando las formas clásicas, puras, ejemplares, se degradan, se degeneran, se descomponen, pues caemos en las formas impuras que denominó Aristóteles. De forma pura, se vuelve impura en tiranía, la monarquía, ¿no? De forma pura, las aristocracias se vuelven impuras en gobiernos oligárquicos o de grupo. Y de forma pura, que es la democracia, se vuelve impura cuando se vuelven en gobiernos de carácter populista. Gracias. Bien, ¿qué otra inquietud tenemos? Si no hay ninguna otra inquietud, pues dado que el tiempo va llegando a su final,
De ¿Cuándo se todas colgará maneras, el audio, doctor? perdón, ¿Cuándo se colgará el video? Perdón. el video se está colgando a más tardar el día lunes Correcto. para que ustedes lo puedan consultar durante toda la semana. De todas maneras, cualquier inquietud con el tema de clase, pues ustedes me pueden enviar el correo en el momento en que lo consideren pertinente. Para la próxima clase, aspiro ya a abrir el capítulo de la sociedad romana. Como el último ejercicio que ustedes hicieron, había formulado inquietudes en torno a la composición de la sociedad romana, pues creo que hemos avanzado un tanto en el tema y abriremos pues la próxima sesión dentro de 8 días hablando ya de los tiempos de Roma y en particular del derecho romano, que tiene un sinnúmero de instituciones que son de suma importancia conocer con algún detalle. Bien, mis queridos estudiantes, si no hay ninguna otra inquietud. Perdón, discúlpeme, a mí me llegó acá un avisito que dice, esta reunión ya no tiene un límite de tiempo. No sé si les habrá salido a algunos otros compañeros. Sí, suele a veces aparecer ahí, pero de todas maneras la instrucción que tengo es que como inicialmente la programamos por un tiempo determinado, entonces de pronto se nos corta en cualquier momento. Las próximas clases sí las vamos a programar con una mayor extensión. Estas clases las programamos inicialmente entre 30 y 40 minutos porque fue la instrucción que se nos dio por parte del Departamento de Sistemas, pero ya ayer se nos dijo que podíamos efectivamente extendernos un poco más en cuanto programemos la clase con mayor duración. Estas clases, cuando nosotros formulamos la invitación, hacemos una programación y ahí calculamos el tiempo durante el cual vamos a hacer el ejercicio académico. Por eso no quiero seguir el desarrollo, entre otras cosas también porque ya en la próxima clase, como lo he venido anunciando, abrimos un capítulo nuevo. Es el capítulo de la sociedad romana y creo que eso amerita un tiempo suficiente para introducirnos en el conocimiento de lo que fue la Gran Roma jurista, que tanto reflejos nos ha dejado en el derecho nuestro. Bueno, jóvenes, si no tenemos... Doctor, qué pena. Sí. Doctor, buenos días. Buenos Doctor, días. hágame un favor, es que no ingrese a la hora indicada. ¿Usted me puede indicar si hay alguna actividad además? No, justamente a eso me quería referir. En el curso de la semana, yo pongo en la plataforma una actividad académica para tenerla resuelta a más tardar dentro de 8 días. No son actividades académicas de mucha carga, pero sí de una reflexión que nos permita ir avanzando en el tema. Esta modalidad nos exige a unos y a otros un esfuerzo, digamos, una actividad mayor en el tratamiento de los temas. Por eso yo les dejo en el curso de la semana, a más tardar el martes, un muy breve ejercicio académico para que dentro de 8 días en grupo lo comentemos sin perjuicio de que ustedes me lo remitan a más tardar el día viernes en horas de la tarde. A más tardar el día viernes a las 6 de la tarde, todos me deben haber remitido el ejercicio que yo voy a colocar en la plataforma el día martes. Bien, jóvenes, si no hay más inquietudes, todos están enterados de la decisión que tomamos en relación con la nota, por manera que creo que no haya ninguna dificultad. Veo la cara de sorpresa de María Alejandra y de algunos compañeros. Rápidamente les repito. Del parcial, Doctor, cuando usted habló, sí, del parcial. Cuando usted habló del tema del parcial y las notas que iba a recoger, muchas personas no se habían podido ingresar. Entonces, es tan amable. Sí, voy a repetir rápidamente porque el tiempo se nos agota. Listo, doctor. Para efectos de suplir, o mejor, de llenar la nota correspondiente a lo que llamamos el primer corte, a la primera evaluación, que teníamos programada para el día de hoy, pero que obviamente por las circunstancias no la podemos hacer y porque la universidad nos dio expresa instrucción de suspender todas estas evaluaciones. No sabemos hasta cuándo vamos a ir en esta coyuntura de emergencia. He considerado prudente que todos los ejercicios que hemos hecho a lo largo del semestre, creo que son 3 ejercicios, pues lo voy a valorar como la nota correspondiente al primer corte. Entonces, de la sumatoria de las notas obtenidas en esos 3 ejercicios, notas que en mi criterio son altamente favorables para el grupo, aquí pongo en práctica el principio de la favorabilidad,
pues no creo que tengan mayor inconveniente o mayor dificultad en aceptarse como tal. Valga decir, como nota la sumatoria de las actividades cumplidas en clase. Ahora, si algún estudiante, por determinada circunstancia, quiere someterse a la evaluación y que no se le consideren los ejercicios académicos como la nota correspondiente al primer corte, con mucho gusto, tan pronto la universidad nos dé la autorización correspondiente, hacemos la evaluación sobre todo lo que hemos visto hasta el momento. Trabajamos duro en lo que presentamos. Dos circunstancias perfectamente claras. Entonces, creo pues que está explicado este punto. Insisto, si hay inconformidad o alguien desea someterse a una evaluación en el rigor estricto del término, tal y como lo teníamos programado, con mucho gusto me lo manifiesta y no hay ningún inconveniente. Hacemos la prueba. Bueno, jóvenes. Buen día, doctor. Mil gracias. Doctor, muchas gracias. Sigamos teniendo un, entre comillas, encarcelamiento por razón de las medidas que han sido adoptadas por las autoridades, pero que entendemos van siempre encaminadas al beneficio de todos nosotros y ojalá más temprano que tarde nos liberemos de esta preocupación que nos inquieta. No queda otra instrucción que recordar el cumplimiento de las medidas impuestas por las autoridades para preservar nuestra salud y para como sociedad despojarnos cuanto antes, erradicar cuanto antes el virus que nos afecta. Un abrazo para todos, me complace haber compartido esta hora con ustedes y dentro de 8 días, previa remisión de la actividad académica que colocaremos el día martes, nos encontraremos nuevamente. Gracias, buen día doctor. Gracias, y doctor, muchísimas gracias. Muy buen día. Gracias. Chao, chao. Se cuidan. Cuídense. Gracias, sí, señores.